Las opiniones y comentarios vertidos en este podcast son responsabilidad de quien los emite y no representan necesariamente una postura institucional. Bienvenido a tu podcast Vibración Sonora. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida nuevamente a su espacio, Vibración Sonora. En esta ocasión me tocó a mí presentar, muchas gracias, Emma. Entonces, bueno, vamos a platicar temas relevantes referente a la educación y a la formación profesional en México. Como cada episodio, nos acompaña el licenciado Emanuel Franco. Hola, amigo. ¿Verdad? Y su servidor, Marcelo López. Recuerden que Vibración Sonora es un podcast oficial de Instituto Salus. Instituto Salus, saber que transforma vidas. Pues muy bien, Marcelo, ya cuarto episodio de nuestro pequeñito programa, de este pequeñito proyecto que empieza como pues un esfuerzo, como tú bien mencionas, de crear espacios de divulgación y también de reflexión, ¿no? De todo lo que tiene que ver con educación, pero por otro lado pues nos enfocamos mucho a las áreas de la salud, que finalmente es pues el área de especialidad de Instituto Salus. Y bueno, en esta ocasión, para este episodio justamente, pues vamos a tratar un tema que pues en octubre siempre es recurrente dentro de lo que son cuestiones pues en el área de la salud, que es el Día Mundial de la Sensibilización contra el Cáncer de Mama, pero también se le suma que el 26 de octubre es el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer aquí en México. Entonces, para ello, en este episodio nos acompañan la maestra María de la Luz Bermúdez, que ella es licenciada en enfermería por parte de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, es maestra en evaluación educativa por parte del CPEM y cuenta con una especialización de enfermería perinatal por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Entonces tenemos una orgullosa puma aquí con nosotros, maestra Luz, bienvenida. Muchísimas gracias, Emanuel, Marcelo, gracias por la invitación. Y pues bueno, para este episodio, para no perder costumbre, vamos a empezar con algunos datos ligeros sobre, pues vaya, el tema que nos convoca en esta ocasión. Y justamente a mí lo que me llamaba la atención en un inicio sobre este tema, más allá de hablar pues de lo que ya sabemos, ¿no? De lo que ya se ha dicho en diferentes espacios, que es pues este tema de prevención, este tema de detección temprana u oportuna del cáncer, de cualquier tipo de cáncer. Yo decía, ¿por qué en octubre, no? O sea, ¿qué es lo que hace que, por ejemplo, el tema del cáncer de mama a nivel internacional, surge en octubre? Y lo que encontramos justamente es que tiene su origen en una carrera que se originó en Texas, en Estados Unidos, la cual era como la carrera para la cura, ¿no? Y era justamente el 19 de octubre de 1983 se lleva a cabo, se organiza esta carrera con el objetivo pues justamente de visibilizar por un lado y por el otro lado hacer como la reflexión en la importancia de promover que haya más esfuerzos, es decir, que los gobiernos inviertan más, que la comunidad científica pues justamente esté más en este compromiso de solicitar recursos, sobre todo creo que es el tema principal para acercarnos a una cura de esta enfermedad y justamente pues empezar a avanzar más rápidamente hacia lo que fuera una cura contra el cáncer, ¿no? Posteriormente, y todos lo sabemos, este símbolo del moñito rosa surge como una iniciativa de una empresa del área cosmética que es Estée Lauder, que es pues la compañía que tiene Clinique, por ejemplo, que tiene Bumble and Bumble, y ellos de forma interna en su empresa utilizan o empiezan a utilizar durante octubre justamente este lazo como una forma de sensibilizarse por un lado y por otro lado como brindar apoyo, ¿no? A las personas que tienen cáncer, especialmente cáncer de mama. Entonces por ahí empiezan estos dos símbolos, que por un lado es octubre como el mes rosa que le conocemos, o el mes de la sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama, y por el otro lado el moñito rosa que viene de esta compañía que lo comienza a usar como pues de manera interna y posteriormente ya se adopta a nivel nacional como el símbolo de la lucha contra el cáncer.
Para este episodio, antes de abordar más datos, lo que queremos hacer o la guía que queremos darle, más allá, insisto, de hablar de las cuestiones que de alguna forma pues siempre están presentes en este mes, ¿no? Que es el sensibilizarnos, el concientizarnos, el hablar de la detección oportuna, el hablar a lo mejor de datos como factores que nos pueden predisponer a padecer cáncer. Se trata también de hablar de las visiones que nosotros tenemos. Desafortunadamente, yo creo que en gran parte del mundo y en México, pues muchos de nosotros tenemos conocidos o familiares que decimos, pues le detectaron cáncer o falleció de cáncer y demás, o en el mejor de los casos, pues ganó la lucha contra el cáncer, ¿no? Y justamente también es la razón por la que la maestra Luz es invitada, porque ella cuando platicábamos previo a este episodio me decía, yo te puedo ofrecer una visión como paciente oncológica, como enfermera, y te puedo ofrecer una visión como familiar, ¿no? Entonces, esa es como la dirección que va a tener este podcast, ¿no? Entonces, antes de comenzar con esta parte más de anécdotas, más de, más de platicar entre nosotros, termino con mi primera introducción a datos y continuamos, ¿va? Entonces, tenemos justamente que dentro de las acciones que en México se establecen, el gobierno y la Secretaría de Salud plantean que en cuanto a cáncer de mama para el próximo año pasemos de 50,000 exámenes de detección de cáncer a 100,000, es decir, sí se plantea hacer duplicar, porque sobre todo sabemos que a lo mejor aquí en Ciudad de México, Estado de México, en lo que es la zona metropolitana, pues tenemos como acceso, ¿no?, a estas pruebas, tenemos acceso a la información muchas veces. Sin embargo, hay muchos lugares en la República donde pues todavía hay una escasez de conocimiento y de acceso a servicios de salud que les permitan a las personas pues identificar este tipo de padecimientos, anomalías que a lo mejor les permiten detectar oportunamente una enfermedad, ¿no? Tenemos zonas marginadas, ¿no? Las que les cuesta un poquito más de trabajo poder. Pues siempre ha sido un tema, ¿no? Cuando hablamos de acceso a la salud, desafortunadamente siempre va a haber zonas a las que es muy difícil llegar por infraestructura, por la capacidad que tienen de brindar espacios que puedan ofrecer este tipo de servicios. Es un tema bien complejo, yo creo que la maestra Luz también nos puede dar mucha luz de eso. Hay lugares donde, pues sí, desafortunadamente hablar de atención a la salud es cada de vez en cuando llega a venir una caravana de salud o alguna. Y agradecer mucho a las asociaciones civiles que justamente tienen esta labor, ¿no? Que están haciendo esta labor altruista, ¿no? Incluso, no me quiero meter mucho al tema, pero yo tengo muchos conocidos, sobre todo médicos que estudian medicina, que cuando les dicen te toca ir a hacer tu servicio hasta el cerro, buscan por cielo, mar y tierra algo más cercano, ¿no? Y al final de cuentas uno ahí cae como en entiendo muchas cosas, entiendo que hay lugares hasta los que es peligroso ir, pero son los lugares donde yo creo que más necesidad hay y más oportunidad podría tener uno de desarrollo de conocimientos y habilidades, pero eso podría darnos para otro episodio más. No, es otro cantar. Un tema muy amplio. Fíjate que aprovechando el tema de las asociaciones civiles, platicábamos sobre el mes rosa, maestra, ¿no? En el ámbito del motociclismo manejan un tema que se llama la estafeta rosa. La estafeta rosa es un tubo grandote que mide 1,10 m aproximadamente, y los grupos de motociclistas de la República Mexicana dentro de su zona se salen a rodar, ¿no? Y buscan pues estos donativos por parte de la comunidad o de alguna asociación, instituto gubernamental y no gubernamental, y cada año establecen un estado de la República para que se lleve todo el donativo de toda la República Mexicana, ¿no? El año pasado, si mal no me equivoco, fue a Zacatecas, y se les mandó este apoyo de la estafeta rosa, juntando víveres, dinero en efectivo, ¿no? Algunos insumos y bueno, más donativos se les llevaron a estas comunidades marginadas de ese estado. Este año no recuerdo qué estado de la República le toca, pero igual se está realizando este tema de la estafeta rosa. Qué interesante. Y
como dato general, este tipo de cáncer en México, el cáncer de mama, es el segundo más frecuente, solo por debajo del cáncer de próstata, que por ahí también, hablando de cáncer en general, pues es un tema también, creo que tiene mucho que ver con la cuestión del tabú, ¿no? De pronto, en el cáncer de mama tenemos un poquito más identificado pues hazte chequeos rutinarios, ¿no? Ante cualquier anomalía que tú sientas en los pechos, en los senos, pues acude justamente a que te hagan estudios y demás. Pero en el cáncer de próstata todavía los hombres tienen como mucho más tabú de decir, ¿cómo voy a dejar que me revisen? O pues, recordé el comercial de yo nomino a Emma para que toque de próstata. ¿No has visto los comerciales de yo nomino, yo me toco? ¿No? Es el del cáncer de mama, donde se hace la detección, y nomino a mi comadre Luz para hacer el chequeo. Y se chequeó. ¿No te acuerdas de esos comerciales? Comerciales salió hace mucho tiempo, ¿usted no se acuerda? No. Salió Sí, claro, es la nominación justamente para promover el chequeo continuo de las damas, ¿no? Entonces ahora, como estás diciendo de lo de próstata, que también es un tema muy importante, pues entonces ya nos vamos a nominar entre nosotros. Pues yo creo que sí. Sería bueno, ¿no? Sobre todo por esta parte que todavía los caballeros, el que tengan esta sensación de que van a ser explorados en una zona que para ellos no es como muy fácil de llegar, y sobre todo que se le relaciona mucho con esta parte de mi masculinidad, ¿no? Que si lo van a hacer, entonces es porque ya me estoy o acercando más a una parte de una preferencia sexual, ¿no? También es como muy común y a veces complejo para que pues puedan accesar a este tipo de servicios, ¿no? Si a las damas existía esa resistencia para poder hacerse sus chequeos, ahora para el hombre X, pues No, o sea, los datos creo que van hacia allá justamente a decir, pues como existe este tabú y como todavía hay muchos hombres que dicen, no, ¿cómo me van a revisar? O sea, justamente lo que dice la maestra Luz, todavía hay como este mito, ¿no? Pues sí, como esta idea de que tiene algo que ver con una cuestión de preferencia sexual y demás, que absolutamente nada que ver, ¿no? Pero es otra cuestión. Acá estamos hablando de detección oportuna, ¿no? De una enfermedad. Entonces sí creo que el hecho de que el cáncer de próstata todavía esté por encima en cuanto a pues personas que lo padecen, 1 y 2, en cuanto a personas que pierden la batalla, pues tiene mucho que ver con el hecho de que todavía existe mucho mito alrededor mucho tabú, ¿no? del chequeo. Y ya nada más como para cerrar esta parte, informarles que ya se hacen chequeos, ya no necesariamente táctiles, ¿no? O sea, son chequeos a través de la sangre en donde se detecta una proteína que libera justamente la próstata y donde puede ser detectado este tipo de cáncer, ¿no? También existen los, como si fuera para checar a los bebés, la tipografía, ultrasonido también se puede revisar, ¿no? Que si bien a lo mejor ahorita el maestro Marcelo comentaba que ya no hay necesidad de que se haga un tacto, ¿no? Que con la medición de antígeno prostático es más que suficiente. Algunos urólogos todavía sí en alguna medida recomiendan que se haga el tacto, ¿verdad? Sobre todo cuando hay una sospecha o que por la parte clínica, o sea, signos y síntomas son los que estarían demostrando una probabilidad de riesgo. Súper. Y al final de cuentas, o sea, yo sí creo que ahí tenemos que quitarnos totalmente de la cabeza cualquier tipo de tabú cuando se trata de salud. O sea, finalmente prevenir, pues sí puede ser totalmente la base, o sea, una detección oportuna, porque también es un dato bien interesante que de todos los casos de cáncer que se diagnostican, aproximadamente la mitad en México se detectan en etapas avanzadas, ¿no? Cuando ya es más complejo llevar un tratamiento, cuando hay veces que incluso ya te dicen, pues tenemos que pasar a quirófano y tratar, ¿no? de salvar esta situación, pero hay muchas ocasiones en las que ya inclusive la detección es tan tardía que pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces justamente... Por eso la importancia de estarte checando, chicas, todo el tiempo, ¿no? Para evitar justamente empezar a llegar a ese tipo de datos, ¿no? La mastografía es complicado, ¿no? Ese tema.
Sí, pensando en que está muy relacionado todavía con el tema del dolor, pensando en que si me voy a hacer ese estudio me va a doler, o inclusive todavía esta parte de el temor, ¿no? En que yo si a lo mejor tengo ya algunos antecedentes previos de cáncer de mama por parte de mi familia, y que si me voy a hacer el estudio, pues a lo mejor me van a decir que sí, o inclusive todavía esa parte de exponer mi cuerpo al desnudo en una persona que no conozco, muy independientemente si es hombre o mujer, pues también eso hace que luego muchas veces una como mujer se sienta como temerosa y prefiero no hacerlo, ¿no? Está este otro tema en donde inclusive es dependiendo de la edad, ¿no? Edad en la que es la ideal. Se recomienda para poder iniciar con mastografías a partir de los 40 años. ¿No? Es la etapa ideal en donde pues una se debe realizar lo que sería un Papa Nicolau, ¿verdad? Sería momentos como claves y específicos, pero el tema de la autoexploración tiene que ser básicamente desde muy joven. Esto es vital y sobre todo aquí yo creo que sí es bien importante el mencionar el que nosotros, muy independientemente si somos hombre o mujer, debemos de aprender a conocer nuestro cuerpo, ¿no? Hay infinidad de personas que nos acostumbramos a veces a vivir con el dolor de estómago, que me duele la cabeza de forma frecuente, que me duele la pierna para caminar. Nuestro cuerpo es tan inteligente que nos empieza a mandar señales, en donde como tal yo debo de ver qué es lo que me está pasando para pues inmediatamente ir al médico. Y algo que yo mencionaba ahorita, el que yo como mujer aprenda a conocer mi cuerpo. Cada cuando menstruo, cómo es mi menstruación, cómo es el sangrado, qué características tiene, cuántos días me dura ese sangrado, para que entonces yo pueda empezar a tener esta exploración que se recomienda de manera mensual. Por lo regular siempre es 5 días antes de que vaya a iniciar el periodo menstrual, 5 días después, porque por la misma menstruación tiende a haber a veces inflamación por la retención de líquidos, que las mamas están más sensibles y que en algún momento dado nos pudiera dar datos que no son correctos. Okay. Y creo que siguiendo un poquito hablando de, vamos a englobar octubre como mes de la prevención del cáncer, sí hay una parte bien importante para recalcar la sensibilización, ¿no?, de lo que es el cáncer de mama, pero hablando de cáncer en general, sí creo que hay 3 conceptos que son clave, que son bien importantes, que es la prevención, detección oportuna y la concientización. Ahorita mencionaba la maestra Luz, hay factores, ¿no?, que al final de cuentas te pueden hacer más propenso a desarrollar algún tipo de cáncer. Cuando hablamos, por ejemplo, de la gente que fuma, que ahorita ya las cajetillas de cigarros traen como 3 tipos de cáncer que te puede dar, además de la rata muerta, ¿no?, que nadie quiere que le salga, pero hay como pues este entendimiento, ¿no?, de que ese es un factor, pero que también te puede, o sea, no solo es el cáncer de boca, de garganta, de pulmón, también ese puede ser un factor para que desarrolles, el fumar, perdón, puede ser un factor para desarrollar cáncer de mama, estaba yo leyendo. Sí. Pero me gustaría partir de preguntar, maestra, digo, independientemente de lo que nosotros como personas, digamos, externas al área de la salud, ¿qué es el cáncer como tal? El cáncer, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, nos define que es el crecimiento acelerado de las células. Todo nuestro cuerpo tiene células, ¿no? Y cada 24 horas nosotros tenemos esta regeneración celular. Cuando se empieza a manifestar esta enfermedad, entonces hay un crecimiento exacerbado de estas células, hay una multiplicación obviamente, pero llevan información que de alguna manera hace que estas mismas células se empiecen a producir de una forma no adecuada y que por consiguiente pues empiece a haber un crecimiento de algún tipo de tumor. Como tal, pues obviamente esta información que llevan las células, principalmente en el ADN, pues ¿cómo decirlo?, cambia totalmente
¿verdad? Esa información genética y por consiguiente es ese crecimiento tan desacelerado que hay. Dependiendo de la localización, obviamente van a ser los síntomas que, como ya bien dijiste, se van a presentar de una manera ya tardía, es decir, cuando ya de alguna forma el cáncer ya está avanzado. Si nosotros consideramos que hay 4 estadios, pudiera darse que estemos hablando de un tercero hasta 4.º estadio. Estamos hablando de que 4 estadios. El primero, digamos, es como la etapa temprana, digamos, cuando va iniciando y va evolucionando hasta un cuarto, perdón. Es como mencionaba yo, obviamente dependiendo del estadio y de la localización, pues van a ser los síntomas. Desde que incluso pues pérdida del apetito, el que a lo mejor yo me sienta muy cansada, empiece a notar cambios en alguna parte de mi cuerpo, no sé si a lo mejor yo tenía un lunarcito en la cara o en alguna otra parte de mi cuerpo, que va a ir aumentando de tamaño o inclusive va a tener también algún cambio en la forma, de ser redondo, quizás ahora va a ser irregular, ¿verdad? Cambios también, sobre todo ya específicamente, por ejemplo, de garganta, que va a haber una tos de manera constante, quizás salida de sangre o de algún otro líquido, obviamente va a haber dolor y pues ya en estadios más grandes, cuando ya el cáncer ya está más avanzado, pues obviamente ya hay abultamientos de los mismos tumores, que estos a la vez se alimentan de lo que sería el líquido sobre todo, y por eso es el aumento de tamaño. Ok. Y una pregunta más, digamos, general. Me puede dar cáncer en cualquier órgano. Sí. Obviamente va a depender mucho de mis factores predisponentes. En su momento se consideraba de que a lo mejor era muy importante el que yo trajera una carga genética que a lo mejor ya tenía yo antecedentes por parte de madre, padre, abuelitos, tíos, ¿no? Si bien ahora los estilos de vida han cambiado, la alimentación ha cambiado demasiado, obviamente ya hay consumo y abuso de sustancias y que de alguna manera hacen de que ese 50-50 que a lo mejor yo pudiera tener únicamente por la carga genética aumentarían en un 30 o hasta 40%. Se consideraba que en algún momento dado también era más propensa la gente mayor, estamos hablando de 60 años en adelante. Ahorita ya se está presentando en etapas muy tempranas. Si hablamos propiamente de cáncer de mama, estamos teniendo adolescentes que inclusive ni siquiera han tenido hijos, que ni siquiera han iniciado una vida sexual activa, ya con padecimientos de cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer cervicouterino, obviamente los pequeñitos, los niños, sobre todo en el caso muy particular las leucemias, y que bueno, esto de alguna manera como población nos hace tener una vulnerabilidad muy grande. Sí hay productos que no está demostrado científicamente, productos sobre todo como son los conservadores que vienen en lata, ¿verdad? Pudieran en algún momento dado favorecer el que yo padezca esta enfermedad, productos procesados, algún tipo de alimentos cárnicos, sobre todo pensando en que en los animales ya también la alimentación que se les da, y actualmente ya se les dan muchas hormonas para obviamente acelerar ese crecimiento y que ya se puedan dar a la venta de manera más rápida, el que en algunas verduras para pues regarlas o inclusive para atacar a las plagas, ¿verdad? Este tipo de sustancias que a la vez llegan a nuestra casa, ¿verdad? Pudiera ser en algún momento un detonante. Como de, no comas esto porque te va a dar cáncer.
Ahora, Bueno. ¿cómo le golpeaban un montón de los transeúntes? Es algo para que también igual espantemos a la gente, ¿no? De que si yo consumo quizás carne que venden en el súper, ahí ya me va a dar cáncer, ¿no? Obviamente tiene que ser todo un grupo de factores, ¿verdad? Como ya ahorita los mencionamos, y que si más aparte nosotros añadimos este tipo de alimentos a nuestra dieta, pues sí pudiera ser favorecedor. Sí, de la parte de transgénicos, pero hubo un momento en el que todo lo que era de dieta te va a dar cáncer, todo. ¿No? Y yo me acuerdo mucho porque una de mis tías estaban muy metidas con el tema de refresco de dieta y helado de no sé qué y sin azúcar y demás, y de repente todo el mundo era así de no, te va a dar cáncer, te va a dar cáncer. En realidad hay muchísimas cosas más, incluso los mismos trastos con los que cocinamos los alimentos, como pueden ser algún tipo de aluminio, las ollas de barro. También en algún momento dado se consideraron el uso frecuente de lo que sería el horno de microondas, ¿verdad? También en realidad estaríamos quizás hablando de muchos factores que pudieran ser predisponentes, pero que de alguna manera, como ya lo mencionamos, sí sería un cúmulo de factores para que yo pudiera tener esa predisposición. Y ¿hay algún motivo, o sea, no sé si existe la respuesta a lo que voy a preguntar, pero ¿hay algún motivo por el cual el cáncer de mama y el cáncer de próstata sean como los más frecuentes? Pudiera darse sobre todo en el cáncer de mama el consumo de lo que serían ciertos métodos, ciertos fármacos, sobre todo anticonceptivos, que al final son hormonas. Ya en la actualidad, ya este tipo de fármacos ya traen cantidades muy mínimas de hormonas. Sin embargo, todavía en algunos casos, pensando propiamente en las mujeres, pudiera darse el caso. Hay otros factores que en algún momento dado pudieran no tanto ayudar, sino a limitar el daño, como lo es el que una mujer no se embarace, ¿verdad? Otro de los casos pudiera ser el que no dé pecho materno, ¿verdad? O sea, la lactancia materna está 100% comprobado que ayuda a que una mujer tenga menos probabilidad de padecer cáncer de mama. En el caso de los caballeros sí está muy relacionado con el consumo de tabaco y alcohol, ¿verdad? Y obviamente el tipo de vida que tiene los hombres es muy diferente en el sentido de que pues luego muchas veces la alimentación que se lleva es incorrecta, pensando en que a lo mejor pueden comer lo que está a su alcance, ¿verdad? No solamente hablando económicamente, sino es lo que yo tengo a mi alcance, ¿verdad? El que tenga un mal manejo inclusive de mis emociones, pensando en que si yo tengo una situación en particular y que pues obviamente lejos de hablarlo con una persona o de platicarlo con la familia, pues a lo mejor busco una fuga, como puede ser el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, ¿no? Pudiera ser. Ok, vaya, bien interesante porque es ir sumando, o sea, no hay como tal, o sea, hay factores que decíamos predisponentes, pero no hay como tal un motivo para decir Ese detonante. ajá, este es lo que te va a dar cáncer. Simplemente es la suma de un montón de factores que te pueden llevar a desarrollar esto, ¿no? Pues es bien interesante, sobre todo porque sí creo que como sociedad también tenemos este tabú de decir, más allá de lo que platicamos hace rato, de decir, cómo me van a tocar, o cómo me van a explorar, o cómo me van a ver, el decir, ¿y si me dicen que tengo cáncer? ¿No? O sea, ¿y si voy y es cáncer? ¿No? Como sociedad, vaya, hablo del contexto nacional, ¿no? Pero yo creo que a nivel mundial también está un poquito dado el decir, pues es una noticia que no quieres escuchar. Es correcto. Correcto. Y fíjate que a mí me pasó esto, ahorita que lo mencionas. Yo traigo una carga genética muy fuerte, traigo antecedentes por parte de mi madre, inclusive ella murió de cáncer cervicouterino. Mi padre padeció cáncer de próstata, y por parte de mía también tengo otros familiares que lo padecieron. Y eso es bien cierto, ¿eh? Y siendo yo personal de salud, te puedo decir
que en muchas ocasiones yo iba a realizarme el Papa Nicolau, tenía esta exploración de manera mensual y en el caso muy particular de Papa Nicolau, luego hay veces que ni siquiera yo iba por mis resultados, por ese mismo miedo, ¿no? Que de alguna manera yo ya sabía, es que traigo esta predisposición, es que en algún momento dado me puede salir positivo, y lo dejaba. Y algo que tiene los centros de salud, que cuando hay algún dato que sea alarmante, inmediatamente llaman a la persona y para poderle dar ese seguimiento. Cuando no pasa nada, o sea que los resultados están bien, pues obviamente se espera que la persona regrese pues, para poderle dar el seguimiento. Si no se da, pues obviamente como que se queda ahí en el abandono, ¿no? Y precisamente por eso. Y oh sorpresa, ¿no? Y sí sucedió, que a lo mejor no de la forma en que yo pudiera en algún momento haberlo padecido, pero eso sí es muy cierto. Todavía hay ese temor, ese miedo a que me digan que yo tengo. Okay. ¿Y cómo ha sido, o cómo es más bien recibir ese diagnóstico? O sea, hablamos ya un poquito de su cuestión personal, cómo lo vivió. Yo sé que va a ser diferente para cada persona, ¿no? Pero ¿cómo es ese momento? Creo que a todos nos ha tocado de pronto recibir como una noticia que a lo mejor sí esperamos, porque de alguna forma sí a veces estamos con la idea de pues a lo mejor puede pasar, ojalá que no, pero puede pasar. Y de pronto nos dan una noticia pues sí fuerte, pero ¿cómo es el recibir un diagnóstico de cáncer? O sea, en ese momento, ¿cómo fue para usted? Y de alguna forma, ¿qué cambió en su vida después de ese momento? Es una noticia que yo creo que nadie quisiera recibirla, y de verdad yo lo digo, ni a mi peor enemigo se lo desearía. Para mí fue muy significativo porque yo la recibí por primera vez un 8 de marzo, ¿verdad? En donde empecé con un dolor por debajo de las costillas de mi costado derecho. Inmediatamente fui al médico porque el dolor fue de menos a más. La médica que en ese momento me atendió me dijo, hice muy probablemente tienes la vesícula mal, prepárate porque inclusive pudiera hacer una cirugía, ¿verdad? Inmediatamente me fui al hospital de zona que me corresponde porque para acabar todavía estábamos en época de pandemia. Me dan el resultado el 8 de marzo del 2021, ¿verdad? Entonces ya estando en la clínica y después de varias horas, aproximadamente como a la 1 de la mañana, una médico residente con el expediente en mano, con un plumón fluorescente, empieza a subrayar y me dice, Luz, tenemos ya tus resultados, las pruebas de sangre salieron muy bien, el ultrasonido sí nos arroja algo. Voy a subrayar con este plumón, te pido de favor que lo leas y si hay dudas me dices. Para esto yo estaba sentada en una sala de urgencias, tenía yo como 15 personas a mis costados y inmediatamente al leerlo, el primer diagnóstico fue cáncer de estómago. Fue una noticia terrible porque inmediatamente por mi cabeza pasó la muerte. Y yo creo que cuando nosotros lo escuchamos, creo que inmediatamente hablamos de cáncer, es muerte, cuando es todo lo contrario. Obviamente pasaron por mi cabeza muchas cosas, para qué me cuido, para qué estudio, para qué hago esto, a quién le voy a dejar al perro, no sé, tantas y tantas cosas, ¿verdad? Posteriormente vinieron más estudios hasta que pues tuve que ir a otra institución de salud, que el IMSS es sumamente burocrático, ¿verdad? De un hospital general de zona me fui a mi clínica de medicina familiar, de ahí me refirieron al hospital de alta especialidad, y ahí en el hospital de oncología del siglo XXI es donde nuevamente más estudios me dan un segundo diagnóstico que era un cisto adenocarcinoma.
cisto adenocarcinoma, y es lo peor que puede suceder en el sentido de que cuando tú te quedas con dudas siendo paciente, que no le preguntes a tu médico, que te vayas al internet. Búsqueda. Cisto adenocarcinoma es uno de los tipos de cáncer que tiene una mayor probabilidad de que no sea operable, un 98%. Su tipo de tratamiento es únicamente paliativo y su pronóstico es muy reservado, ¿no? Nuevamente, otra vez, fantasmas por mi cabeza, muchas cosas, hasta que de alguna manera, no sé cómo saqué fuerza y yo me dije a mí misma: Luz, lo que venga lo tienes que hacer, y al menos en esta ocasión el cáncer no te va a matar. No te va a matar en el sentido de que todos sabemos que en algún momento dado tenemos que morir, pero al menos hoy no va a suceder. Me dan nuevamente más estudios, un tercer diagnóstico, y que fue el final, que fue cáncer de ovario. Cáncer de ovario está dentro de los que tienen un mal pronóstico, porque es uno de los que ya cuando se detectan está en una etapa muy avanzada, y creo que es algo que se me había olvidado comentar. El cáncer, cuando ya empieza a manifestarse, es porque ya está en una etapa muy avanzada y porque de alguna manera pues ya también el tratamiento es muy reservado. Afortunadamente el mío estaba en una etapa 1, casi 2. Me hicieron nuevamente más estudios y afortunadamente fue operable. Un 14 de junio del 2021 me operan, una cirugía de 12 horas, me extraen un tumor de 44 centímetros. Como si hubiera parido un bebé. Sí, ¿no? bastante grande. Me quitan útero, trompas, ovarios, linfas y parte de lo que es vejiga. Y aquí estoy. Afortunadamente no tuve la necesidad de que me dieran quimioterapia, ¿verdad? Pero yo creo que la intención de estar el día de hoy aquí es como mencionaba yo, o sea, el cáncer no es igual a muerte, ¿no? Y yo te puedo decir que el 90%, me atrevo a mencionar, 90-95% de que un tratamiento sea exitoso es la manera de cómo uno como paciente lo vea. Eso es fundamental en todos sentidos, ¿no? Y obviamente el que se tenga una red de apoyo. Muy bien. Wow. No, y o sea, el tamaño explica el dolor al final de cuentas, ¿no? Por ahí había algo que no tenía que estar. A mí me... Qué fuerza, ¿no? O sea, digo... es que nos vamos de la mano por la experiencia maestra. Mi respeto. Claro, y digo, qué bueno que al final de cuentas, pues las cosas ocurrieron, digamos, de la mejor manera que pudieron desarrollarse. Me llama la atención que fue un proceso relativamente rápido, ¿no? Estamos hablando de sus primeros estudios en marzo. Sí. Y en junio ya estaba usted siendo operado. Que es algo que yo decía, o sea, el IMSS se caracteriza por ser muy burocrático y que a lo mejor en algunas otras áreas se tienen malos comentarios. Yo les puedo decir que el Hospital Siglo XXI yo he recibido cosas muy positivas. Para mí en su momento fue un choque muy importante, sobre todo porque mi mamá la atendieron ahí. ¿No? Entonces, y a ella la dieron de alta, no por mejoría, sino ya no había más nada que hacer, y a los pocos días ella pierde la vida, ¿no? En mi caso fue sumamente rápido, y como te vuelvo a repetir, la atención que como personal de salud dan, no solamente a los médicos y las enfermeras, es un equipo multidisciplinario, es sumamente importante, sobre todo
todo porque la parte emocional, y por eso es de que sea yo tan reiterativa, es bien importante. Es un carrusel de sentimientos, es un sube y baja, en donde muchas de las personas que ahí acudimos, y no solo pacientes, sino también familia, ¿no? Necesita esa sensibilidad, esa empatía de sentirse hasta apapachado, ¿no? De que todo va a estar bien y que nos van a atender con gusto, con mucho ánimo, y que pues al final, muy independientemente de cuál sea el resultado, pues que van a estar ahí contigo, ¿no? O sea, yo te digo, yo no puedo quejar, en mi caso fue sumamente rápido y sobre todo que aquí es algo que es bien importante porque vuelvo a repetir lo que decía yo al inicio, o sea, cada 24 horas está este crecimiento de células, entonces imagínate, para nosotros es vital el tiempo, es sumamente importante. Profe, usted en cuanto a ambiente familiar, de conocidos, ¿ha tenido experiencias de...? Mi abuelito, hermano, mi abuelito materno, pues fue criado a la antigua, ¿no? En un rancho, Michoacán, machista, ¿no? El clásico de bigote, sombrero, el caballo, botas. Entonces le dicen que tiene cáncer de testículo, testículo izquierdo, hay que quitarlo y listo. ¿Y qué crees que dijo? No. ¿Cómo? Sí, lamentablemente fue muy rápido la invasión. Contexto, al final de cuentas, que hablábamos hace un rato de los tabús y demás, que tienen un poco que ver con esta anécdota, pues tienen mucho que ver en cuanto a que culturalmente probablemente pues tenemos mucha limitante todavía en entender la parte de lo estoy haciendo por mi salud, no es una cuestión de voy a ser más macho o menos macho, o si me tocan aquí o si me tocan acá, o ay no se vayan a propasar o demás, que sin duda habrá casos, ojalá los menos, ¿no? Pero puede ser. Pero al final es un tema de prevención y creo que sumando un poquito esto a la historia de la maestra Luz, pues también eso fue vital, o sea, así como nos dice el tiempo de que pasó la detección a la acción fue relativamente poco, pero también la fortuna de que cuando usted decidió irse a checar, pues estaba nos decían todavía en un estadio, pues digamos que temprano, ¿no? O sea, no está tan avanzado. Entonces, hace rato que yo hablaba de estos tres conceptos y cuando yo les decía la detección oportuna, pues bueno, si podemos evitar este tipo de factores que suman como el abuso del alcohol, del tabaco, las grasas, el estilo de vida sedentario también que muchas veces promueve pues vaya, que suma más bien a esto que decíamos de factores, pues podemos al final de cuentas, si no evitarlo, sí buscar la detección oportuna, ¿no? Detección cuando todavía es posible que hagamos algo. Yo en mi caso, por ejemplo, mi mamá, afortunadamente, ella también tuvo un caso en el que la detectaron a tiempo y le dijeron, mire, para evitar complicaciones vamos a proceder a operar y a retirar la matriz, ¿no? Afortunadamente fue una operación súper rápida, no tuvo mayor complicaciones y mi mamá de ahí se olvidó de cualquier tema pues sí, de cualquier complicación, ¿no? Y afortunadamente pues llevó una vida plena y sana, ¿no? Tuve una tía, hermana de ella, que ella pues desafortunadamente todo el tema contrario, ¿no? O sea, una persona que, fíjate, haciendo contraste con tu abuelito, no porque, bueno, no por hacerlo como comparativo, pero yo la recuerdo a ella mucho igual, de caballo, sombrero, botas, era una tía muy, muy empoderada y una figura materna para su hija y para nosotros también, porque pues crecimos en rancho sí, pero en seno matriarcal, porque mis abuelos querían tener hijos porque pues ayudan a la cuestión del rancho, ¿no? De cargar, de llevar, de subir, de bajar, de cosechar, que son temas pues físicamente pesados y seguimos con la idea de que pues, son trabajos para hombres, ¿no? Que hay mujeres que los hacen mucho más eficientemente que un hombre, pero bueno, ellos con ese concepto decían vamos a tener
hijos que nos ayuden a sacar adelante el rancho, y resultó que tuvieron 14 hijas y 2 hijos, ¿no? Entonces era una estructura pues marcada por las mujeres, ¿no? Y dentro de ello, esta tía se llamaba Laura, le decíamos la güera, una personalidad bien fuerte, pero bien bonita a la vez. No era alguien que te regañara, que te gritara, que te golpeara, no. Era una personalidad fuerte que te imponía respeto, pero de una forma bien, bien bonita, ¿no? Y la última foto que yo tengo de ella justamente es montando a caballo, ¿no? Y le detectan pues cáncer, ella sigue en un estadio avanzado, ella sí tiene que recurrir a quimioterapias, pierde el cabello y demás. Sin embargo, estamos optimistas, ¿no? De decir, pues bueno, sigue el tratamiento, la llevamos con diversos doctores, a diversos centros especialistas en cáncer, y pues parecía que todo iba bien, y de un día para otro, sin más, empieza a empeorar todo, ¿no? Y ese es como pues un factor bien, bien importante. Ahorita que habla la maestra Luz de red de apoyo, pues también a uno como familiar es pesado, ¿no? A lo mejor yo no estuve tan presente porque fue en un momento donde yo estaba estudiando, donde ya después estaba trabajando y acá en la ciudad, y ellos estaban pues en donde yo crecí, ¿no? Pero qué importante es justamente esta red de apoyo donde toda la familia era así de, vamos a buscar pues sentirnos bien nosotros con ella y que ella se sienta bien con nosotros. En ningún momento hubo un comentario como de, ay, es que, híjole, tiene cáncer, ¿no? Y de, ay, pobrecita. Porque justamente también la teníamos en este sentido de mujer empoderada, que pues mamá soltera, por ahí tenía a su pareja, pero pues ya saben, que no se hace presente más que en las fiestas y demás, ¿no? Entonces, ella era la cabeza de su familia totalmente, y una parte bien, bien importante de la familia, de mi familia materna, ¿no? Y siempre la tuvimos así, pese a que la veíamos sí cansada por momentos. Yo me acuerdo mucho que de repente yo estaba acostado con mis primos viendo tele y ella llegaba y nos decía, ay, me voy a acostar con ustedes, ¿no? Y se quedaba dormida, ¿no? Y para nosotros era como también parte de lo bonito, de que al final de cuentas podíamos seguir compartiendo muchas cosas con ella, podíamos... Nunca fue como, insisto, ay, pobrecita de mi tía, o es que se siente así o se siente así. Inclusive en los últimos momentos, siempre como esta sonrisa, esta fortaleza. Por el otro lado, pues también, pese a que había un desgaste de la familia, porque es cansado, o sea, si bien el paciente oncológico sin duda la sufre, y el tema de las quimioterapias, recuerdo también a una maestra que en la universidad me dio clase y ella así nos decía, yo aquí voy a estar en clase, ¿no? Siempre que me sea posible, porque a los 2 días de haber recibido la quimioterapia estoy así agotada de que no me quiero ni levantar, ¿no? Y que me duele y que todo esto. Desafortunadamente ella también pierde esta lucha, pero lo mismo, o sea, me deja como... Y bueno, casualmente las 2 mujeres, creo que ninguno de los 2 casos fue cáncer de mama, de la maestra no estoy tan seguro, pero... pues vaya, esa imagen como de fuerza y demás que me daban, y como de su entorno, nunca dejar que se cayeran, nunca decir como, ay, pues es que así es la vida, o esto que nos decía la maestra Luz de decir, ya, ¿no? O sea, te tocaba, o pues ni modo, ¿no? En algún momento tenía que pasar. O sea, más allá de hecho fue luchar justamente por seguir viviendo. Desafortunadamente, pues sí, ya fue una detección un poco más tarde, y eso impide que estas 2 personas, que las 2 a su modo fueron bien importantes para mí, porque una pues familiar y la otra fue una maestra que me enseñó muchísimo de mi profesión y que me hacía decir, wow, qué padre lo que estoy estudiando, pero que también dejan como, en mí al menos, pues una enseñanza de lo que es el enfrentarnos a una situación tan complicada como lo es este diagnóstico, ¿no? Es correcto, fíjate, y tocas un tema muy importante, sobre todo porque luego muchas veces el cuidado se centra en el enfermo, ¿no? O en el paciente, y nos olvidamos de la familia. Y qué tan importante es este acompañamiento terapéutico para tanto al paciente
como a los familiares. Sobre todo porque luego muchas veces, ya mencionabas tú, que lamentablemente los dos casos pues tuvieron un desenlace pues triste. ¿Y la familia qué? ¿Qué es lo que sigue? ¿No? Porque luego pues podemos decirlo hasta inclusive a manera de broma, ¿no? Pues el muerto cumple con morirse, y nosotros como familia, ¿qué hacemos? Y es un desgaste físico, emocional, psicológico, económico, ¿verdad? En donde qué tan importante es, muy independientemente de que ya está como tal una enfermedad diagnosticada, el que como familia, como red de apoyo, se hablen de tantas cosas, ¿no? Yo sé que en ocasiones son temas que son difíciles de tratar, porque lo que menos nosotros queremos hablar quizás en una reunión, en una cena, ¿verdad? O en el horario de la comida, es sobre la muerte. Pero qué tan importante es que ahorita que yo estoy bien, que estoy lúcida y que de alguna forma tengo esa capacidad como para poder tomar una decisión, que si en algún momento dado se llega a dar, ¿qué es lo que yo quiero como persona? Porque luego muchas veces uno como familia, pues lo que menos quieres es de que el enfermo, ¿verdad? O tu paciente se muera, ¿no? Y entonces caemos en una serie de acciones en donde, lejos de ayudar a la persona, lo estamos perjudicando. Yo me acuerdo que con mi mamá era un batallar, sobre todo para la alimentación, ¿no? Porque pues obviamente yo quería que estuviera bien, que comiera, que ya no siguiera bajando de peso, etc., etc. Pero algo que a mí en su momento me dijo la tanatóloga: ok, eso es lo que para ti es correcto y te hace sentir bien, pero para ella, ¿qué es lo correcto? ¿No? Entonces sí nos olvidamos muchísimo de qué es lo que también ellos están sintiendo, y que de alguna manera debe de ser como grupo, ¿verdad? Como familia, qué es lo que en algún momento dado yo quiero. Que se hablen muchos temas, sobre todo la manera en que quizás cuando yo ya no esté, pues qué es lo que yo quiero, cómo quiero que me despidan, ¿no? Si a lo mejor quiero que me incineren, que a lo mejor yo quiero que me entierren, qué es lo que va a pasar, si es que a lo mejor se tienen bienes materiales, ¿no? Que a lo mejor es algo que también de igual forma son temas que no se tocan, pero que de alguna manera al final de un camino sí van a ayudar muchísimo. Y como mencionaba yo, esta red de apoyo, en donde es importante hablar de un equipo multidisciplinario, en donde no solamente es el médico, es la enfermera, es un psicólogo, es un tanatólogo, es un nutricionista, quizás personal de hipnoterapia, para que cuando se tengan ese tipo de situaciones se sepa cómo poderlas sobrellevar, y que de alguna manera pues haya una calidad de vida ante todo. Claro, claro. ¿Cuál, bueno, más bien, más allá de preguntar, sí creo que también es importante hablar que si bien está esta red de apoyo profesional, pues también la familia se tiene que preparar, ¿no? O los seres cercanos y queridos, pues tienen que estar preparados, ¿no? O sea, nadie nos, pues sí nos dice como que en algún momento no hay un guión, ¿no? Una guía, un protocolo de decir, pues si tu familia tiene cáncer, tu familiar tiene cáncer, esto es lo que sigue, ¿no? Y tú tienes que hacer esto y te tienes que preparar así y así. Y lo hablaba porque al final creo que con cualquier tipo de enfermedad, pero justamente cuando hablamos de todo el tratamiento que lleva un paciente oncológico, pues sí se vuelve un tema pesado, estresante, cansado, y como familiares pues también tenemos que entender justamente, o como parte de la, ¿cómo decirlo?, de los seres cercanos al paciente oncológico, que entre nosotros tenemos que tejer también esa red, ¿no? Y que no nada más es de, ahora te toca a ti llevar, o ahora tú lo llevas a la quimio, o tú lo llevas a que se tomen los estudios, ¿verdad? Se tiene que tratar de vamos a trabajarlo juntos también, para evitar como que para nosotros se convierta en un tema pesado, y también para que el paciente pues entienda, y lo platicábamos hace unos capítulos cuando hablamos de también salud mental, pero a veces cuando yo creo que estando del otro lado, a veces no dimensionas
todo el apoyo que te están brindando las personas o que te pueden brindar, ¿no? Y a veces es como de, pues, o sea, lo hacen porque, pues, lo tienen que hacer, ¿no? Porque les toca, pero hay mucha gente que de verdad dentro de tu círculo social dice, yo con gusto voy, te llevo, te traigo, te doy, te preparo, te cocino, te visto, te baño en algunas ocasiones que ya fuera el caso, ¿no? Y sí creo que de pronto dejamos de lado la parte de uno como familiar, como amigo, como pareja, decir cómo me preparo yo, no para lo peor, no para el peor escenario de decir, ¿y qué tal que se muere? No, que sí es algo que tenemos que empezar sobre todo a pues internalizar y a expresar también con la red apropiada para ello, pero primeramente cómo yo tejo esta red de apoyo para mi persona, para mi ser querido, para mi paciente, pero que me apoye también a mí a llevar esto de la mejor manera, ¿no? Y pues bueno, al final hay muchos casos, insistimos por eso en el sentido de la detección oportuna, en los que el desenlace no va a ser la muerte como tal, ¿no? En el que el desenlace va a ser, tenemos que operar, las quimioterapias pues están ayudando, ¿no? Está evolucionando como tiene que evolucionar esto, pero todo eso va a depender justamente de detección oportuna, ¿no? Es correcto. ¿Usted cómo vivió esa parte de red de apoyo, profesor? ¿O simplemente fue de pues lo que mi abuelo diga y pues ni modo? No, se sumó todos los hijos. Tenía 9 hijos y todos se rotaron para estarlo cuidando. Igual fue desgastante, digo, yo era pequeño, pero sí nos tocaba de repente que éramos en la clínica, las veladitas, ¿no? Cositas así. Entonces sí, la familia lo apoyó mucho. Y emocionalmente hubo como más allá de, pues, de lo que tocaba, digamos, pero emocionalmente al final de cuentas no son noticias fáciles, pero hubo esfuerzos, digamos, más allá de estar como todos acompañándose, o simplemente fue como de pues a ver cómo se va dando todo. No, inclusive hasta platicábamos mucho tiempo después que hasta los nueros y los yernos se sumaron, ¿no? a la batalla y estuvieron al frente, ¿no? Entonces parece ser que se unificó más aún la familia. Se aprovechó justamente, desgraciadamente, ese punto para poder formar los lazos que hacían falta, ¿no? Entonces sí, bastante apoyo. Y bueno, ya para ir cerrando este episodio, sí me gustaría que ahora desde el otro lado ya hablamos un poquito de lo familiar, ya hablamos un poquito de lo que es el recibir este diagnóstico, pero ahora desde lo profesional, desde la enfermería como profesión, desde el campo médico, desde estar en piso como tal y decir, uno, que pues es una parte bien importante el cómo comunicamos la noticia, ¿no? Porque usted como nos lo pintó, fue como de me trajeron mi expediente y la enfermera o médico me dijo, voy a subrayar unas partes y quiero que las lea, ¿no? ¿Fue la forma más adecuada de dar la noticia o cómo se tiene que abordar o también cómo es este proceso, como lo ha vivido usted como profesional de la salud? Y por el otro lado, ¿qué podemos mejorar? ¿No? O sea, ¿cuál es la labor que le toca al Sistema Nacional de Salud y de Cuidados para mejorar esta parte de atención al paciente oncológico? Sí, claro. Claro, si nosotros lo vemos desde la perspectiva ya como profesionales, en el ámbito de la enfermería nosotros no somos quienes dan este tipo de noticias. Forzosamente tiene que ser el médico tratante o tiene que ser en este caso el residente, como fue en mi caso, ¿no? Sobre todo porque obviamente en ese momento no sabemos la manera en cómo va a reaccionar o el paciente o la familia, ¿no? Desde que puede haber mucho enojo, puede haber muchísimas preguntas, ¿verdad? Y es, como menciono, el médico quien tendría que ser la persona responsable. Nosotros como enfermeros o enfermeras nos toca mucho esta labor también del acompañamiento, ¿no? En donde algo que yo me llevo de experiencia cuando tuve la oportunidad de tener este tipo de pacientes es el que yo me pongo en tu lugar para que de alguna manera también pueda entender cómo tú te sientes.
Hablaba yo al inicio, es un sub y baja de emociones, y así como ahorita puedo estar bien, puedo estar sonriendo, al rato puedo estar llorando, o el día de mañana puedo estar enojada, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo de una paciente que tuve, ella tendría en ese entonces 23 años y tenía cáncer de ovario también, ya estaba en una fase 4 y solamente estuvo ya en el hospital 15 días, de los cuales como persona yo te puedo decir que es muy triste el ver cómo va deteriorándose esta misma. Como profesional tienes que tener también un temple muy grande, porque sin querer pues somos humanos y hay veces que todo lo que tú estás sintiendo me lo estoy llevando, o nos ven también como esta manera de que nos dicen su sentir, nos dicen a veces cómo es la relación familiar en ese momento, ¿verdad? Lo que quieren, lo que no quieren, lo que les molesta, lo que les gusta. Luego muchas veces al médico pues sí lo ven, pero pues nada más es la persona que viene a verme cómo estoy, a dejar indicaciones y ya. A nosotros nos ven más allá de esa enfermera o enfermero como parte inclusive en ocasiones de su familia, ¿no? El que tan bueno es de que te vean y que los dejemos hablar, ¿verdad? Te digo, yo me acuerdo mucho de esta chica en el sentido de que yo en ese entonces trabajaba en el turno vespertino y era el que todas las tardes llegaba, era prácticamente llegar, saludarla y empezar a platicar cómo se sentía, el dolor que en ese entonces a ella le agobiaba tanto, ¿no? Hasta que pues lamentablemente un día llegué y ya no la vi. Me llevo de esa chica su recuerdo, su experiencia, su enseñanza y un libro que ella, bueno, ya no ella, sino su mamá, inclusive lo tengo con su dedicatoria de un libro de cómo, no es batallar, pero cómo manejar el dolor, ¿no? Y qué tan importante es de que nosotros en algún momento dado, pues también si no se quieren tomar los medicamentos, que si a lo mejor no se quieren bañar, que si a lo mejor hoy no tengo ganas de levantarme de la cama, respetemos esa parte, porque luego muchas veces se vuelven pues como rutinas en los hospitales de que el turno matutino hace esto, que el turno vespertino tiene que recibir al paciente así, y que si no te lo recibe ya bañado y con la cama tendida, pues lo tienes que hacer, ¿no? O sea, tener también esta parte, les decía yo, de empatía, de respeto, de qué es lo que yo quiero, lo que necesito, lo que no tengo ganas de hacer, que si a lo mejor no me gusta lo que me trajeron, pues a lo mejor tratar de que la dieta pues sea de diferente forma, ¿verdad? El que de alguna manera pues también entendamos al familiar, de que lo escuchemos, decía yo, hay veces que se nos olvida y todos los cuidados se centran en el paciente, el que también está sintiendo, en que en algún momento dado pues si se quiere ir a descansar un ratito, que se puede ir a comer, pensando que está en un ambiente hospitalario, pues que también tenga esa oportunidad de que de alguna forma pueda pues cumplir con sus necesidades básicas. Como profesional y como de alguna manera representante de las diferentes instancias de salud, obviamente nos falta muchísimo, pero de alguna manera, y lo mencionabas tú ahorita, qué tan importante es esa parte de la prevención, ¿no? Yo cuando tengo que ir al médico para mis consultas es impresionante ver la cantidad de personas que ya hay, ¿no? Y que de alguna manera si nosotros en algún momento dado invirtiéramos esa pirámide de salud en donde se enfocara muchísimo más pues los recursos que hay en ese primer nivel de atención, en esta parte preventiva, pues quizás otra cosa fuera la que pues en su momento se diera, ¿no? Es pues obviamente parte crucial el que nosotros, y que bueno,
bueno que existan este tipo de medios para que nosotros podamos llevar este mensaje y que nuevamente vuelvo a insistir, o sea, nuestro cuerpo es tan sabio y que de alguna manera si tú estás sintiendo algo, inmediatamente ve al médico, que no haya eso de que tengo miedo o de que me va a revisar un hombre, o sea, también ya hay médicas en los hospitales o en los centros de salud, de una manera pues a lo mejor pudieran hacer que haya un poquito más de confianza y que también los hombres se toquen, ¿no? También es parte crucial de la salud, del cuidado que deben de tener como personas. Alguien cuando yo estudiaba decía un maestro, si no lo quieren hacer ustedes, que lo hagan sus parejas, ¿no? O sea, que tu pareja te toque, que tu pareja también, si te siente un bulto o algún tipo de protuberancia, que también sea partícipe, ¿no? Y qué tan importante es el que de alguna manera, pues, vayamos perdiendo ese miedo, ¿no? Porque yo siento que hay veces de que, pues, podemos tener muchas cosas, podemos tener muchas propuestas, muchas instituciones, pero al final, pues, si nosotros seguimos sintiendo ese miedo, ¿verdad?, a lo que en algún momento dado pueda darse, pues nunca vamos a avanzar. Claro. Profe, algo más que agregar. Tócate antes de que te toque. Tócate antes de que te toque. Sí, perderle el miedo pues al tabú, ¿no? Sí. Y perderle el miedo a nuestro cuerpo también. O sea, al final de cuentas, lo que decía la maestra Luz, si algo te está doliendo es porque tu cuerpo te quiere decir algo. No es normal que te duela algo, no es normal tener incomodidad de algo a nivel, pues sí, de lo que estás sintiendo con tu cuerpo, o sea, te está mandando una señal. Entonces, atenderlo. Sí, Emma. Pues bueno. Y a lo mejor nada más brevemente, en algún momento dado alguien decía, ¿no? Si tú tienes un coche y hace un ruidito, inmediatamente vas al mecánico. Si en el tablero te aparece una lucecita de que algo está fallando, inmediatamente vas al mecánico. ¿Y por qué no hacerlo con tu cuerpo? Claro. Pues bueno, maestro, como siempre le agradezco mucho. Todo un gusto, un tema bastante interesante de reflexionar. Creo que se llegó el objetivo de sensibilizar. Ojalá que sí, ojalá sea un espacio para justamente sensibilizar. Maestra, ¿algo más que quiera agregar? La frase que ahorita dijo el maestro, tócate antes de que te toque, y es la verdad. Existen muchísimas asociaciones ya, afortunadamente, en nuestro país. Una de ellas es FUCAM, ¿verdad?, que brinda esa atención a todas aquellas mujeres y hombres también, porque también hay cáncer de mama en los caballeros, que brinda esa atención de primer nivel a todas aquellas que sí lo requieren. Está obviamente las instituciones públicas, como lo es el INCAM, como lo es el IMSS Bienestar, como lo es también ISSSTE, en donde también se brinda esa atención a todas aquellas personas que sí lo requieren. Están otras instituciones, como lo es la Casa de la Sal, en el caso de los niños. Están otras instituciones, como lo es, ahorita se me fue el nombre, Salvati, ¿verdad?, que es muy poco conocida, pero que también da atención a mujeres que padecen de cáncer de mama, sobre todo para las secuelas, porque algo que quizás a lo mejor no tocamos es de que, ok, ya diagnosticaron, ya me operaron, ya me quitaron una mama o me quitaron las dos, pero ¿y ahora qué sigue, no? La parte de la rehabilitación. Y yo creo que tantos y tantos temas que se nos quedaron y que de alguna manera el tener cabello no te hace una mujer, el tener uno o dos senos o no tenerlos no te hace ni más ni menos, ¿verdad? Son muchas otras más cosas. Invitarlos a que pues cuiden de su salud, que eso es lo primordial. Pues maestra, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Será uno de varios